En la clase de hoy vamos a ver algunas pinceladas de lo que es la fase de ideación. Recordar cómo llegamos hasta aquí. Hemos visto la importancia que tiene dentro de Design Thinking el estar conectado con las personas, el tener una forma de pensar orientada a buscar soluciones a los problemas reales. Y en el capítulo en la clase anterior hablamos de la fase de definición. Recordar que lo importante cuando definíamos era estar en contacto con nuestros potenciales clientes, vivir su experiencia y ser capaces de hacer una definición accionable del problema, entender en profundidad el problema. ¿Por qué? Pues porque si no lo entiendo bien, todo el esfuerzo que haga posteriormente va a ir en una dirección equivocada. Bueno, pues en la fase de ideación, que es un poco de la que vamos a hablar ahora y en la que entramos, es el momento de que salga toda la creatividad. Sabéis que el cerebro humano tiene dos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y normalmente, tanto a nivel persona como a nivel organización, tendemos a ser muy racionales, ¿no? Es decir, nos da miedo la creatividad, ¿no? Es como, oye, esta idea que tengo, pues igual es una tontería, o nos da miedo explorar alternativas, ¿no? Intentamos ser muy racionales, basar todo en informes, en datos, Bueno, pues aquí se trata de todo lo contrario. Es el momento de permitir generar la mayor cantidad posible de ideas. Entonces, para eso hay que favorecer un entorno creativo, un entorno seguro, y a través de una serie de herramientas que luego comentaremos, pero que veis desarrolladas en profundidad en el material que está a vuestra disposición, pues tenemos que buscar, como Design Thinkers, realmente aquí fijaros que vuestra tarea es facilitar que esto ocurra. Las ideas las podéis tener vosotros, pero también por descargaros de responsabilidad, muchas veces las ideas no van a venir de vosotros, sino que van a venir de las personas que participen en las dinámicas que vosotros vais a facilitar. Lo que sí va a ser muy importante, y yo creo que aquí es un mensaje tranquilizador, ¿no? Un design thinker no tiene que ser el que tiene la idea, sino el que favorece que esa idea surja. Entonces, dentro de esta fase, lo que vamos a necesitar es explorar la mayor cantidad posible de ideas. Eso sí, siempre enfocadas. Recordar que estamos intentando dar respuesta a un problema que ya tenemos definido y que tenemos insights muy claros que hemos capturado. Entonces, todas las ideas que surjan tienen que estar enfocadas a ese problema concreto, ¿no? Esa es la única, digamos, regla. Nos tenemos que enfocar. Ahora, a partir de ahí, utilizaremos herramientas, utilizaremos o favoreceremos dinámicas con personas que nos intenten dar una visión extremo a extremo. De hecho, nos va a ser útil buscar los extremos. Es decir, si yo solamente hago ideación con personas que cubren un aspecto concreto, me pierdo una visión 360 grados y me pierdo posibles ideas innovadoras, disruptivas y realmente potentes a la hora de dar respuesta al problema que estamos abordando. Por tanto, no hay que tener miedo a las ideas radicales, a ideas disparatadas. Tenemos que ser disruptivos, tenemos que abrir al máximo la generación de ideas porque ya habrá tiempo para filtrar. Entonces, esto es importante, porque en la fase de ideación mi objetivo ahora es abrir. Tengo que abrir a la mayor cantidad posible de ideas. Ya habrá tiempo después para cerrar, ¿vale? Para analizar. Tenemos que evitar mensajes críticos, tenemos que evitar que las dinámicas de ideación se entre a analizar en detalle cada idea, porque eso va a coartar la creatividad. Lo que estamos buscando ahora es cantidad de ideas, no importa que sean disparatadas, ¿vale? Entonces, es importante crear un ambiente colaborativo, identificar personas dentro de un abanico que me permita, pues imaginaros que estoy intentando resolver un problema técnico, pues si solamente lo hago con los técnicos, ellos tienen un efecto túnel, ¿no? Ellos ven la realidad desde el punto de vista técnico. Pues igual es interesante abordar una visión de negocio, una visión del usuario, una visión de alguien que no tenga nada que ver, con alguien que parta de cero, ¿no? Y que es posible que a lo mejor tenga una claridad y sea capaz de ir a una idea que nunca se nos hubiera ocurrido, ¿verdad? Pues eso es el objetivo de la fase de ideación. Muchas empresas lo intentan incorporar en su ADN y, de hecho, hay empresas que intentan favorecer esta generación creativa de ideas y premiarlas, y yo os animo en vuestros proyectos empresariales y si estáis en una empresa, en vuestro contexto empresarial, a crear espacios para favorecer la creatividad y la generación de ideas.
enfocada. Entonces, los objetivos de la fase de ideación es muy importante. Antes de ponernos a idear, tenemos que tener un entorno seguro. Entorno seguro quiere decir que la gente, las personas, estén confiadas de que pueden exponer sus ideas. Si yo tengo a mi manager al lado y estamos analizando un producto y lo que yo diga, pues a lo mejor creo que le va a parecer mal o bien a mi manager y estoy en un contexto como ese, pues las personas no van a opinar, no van a dar ideas. Tengo que tendré que buscar la forma, si ese es mi escenario, pues de anonimizar las ideas, ¿no? Y, pues a través de POSIs, a través de una serie de dinámicas, pues que surja la idea sin que a lo mejor sea tan importante quién la ha tenido. Pero lo ideal, desde luego, es crear un entorno en el cual pues todas las personas que participan en la sesión pues puedan aportar ideas. También es muy importante, como os he dicho antes, la multidisciplinariedad del equipo, el tener distintas visiones y distintos puntos de vista y aproximaciones al problema que estoy, digamos, con el que estoy trabajando. Y a partir de ahí poner un reto. Nuestro reto es generar la mayor cantidad posible de ideas, siempre sin emitir juicio de valor. Tenemos que fomentar e incentivar la creatividad. Hacer trabajar ese hemisferio izquierdo, ¿no? Ese hemisferio creativo. Favorecer, si hay que dibujar la idea, si las personas necesitan tocar, si necesitan levantarse, darse una vuelta por la habitación, es decir, no estar sentados, no estar analizando informes o cuadros de mando, sino darles herramientas para que ellos puedan crear, ¿no? También hacer luego, una vez que ya he abierto y he explorado todas las posibles ideas, no nos tenemos que olvidar que luego habrá que hacer un destilado, habrá que hacer una ponderación. Pero es importante separar estos dos momentos. Dentro de la fase de ideación hay dos momentos muy diferenciados. El momento de vamos a generar ideas y cuando terminamos ese momento, el momento de, bien, vamos a analizar ahora todas las ideas que han surgido, las vamos a agrupar, las vamos a ponderar, las vamos a valorar y vamos a empezar a trabajar con esas ideas que han surgido, ¿vale? Ya hemos terminado la parte creativa, ahora vamos a intentar ver, pues de las ideas que hay, cuáles están relacionadas entre sí, cómo las puedo agrupar y estudiarlas desde el punto de vista de viabilidad e impacto. Porque habrá ideas, que son las que tengo que buscar, que son muy viables, que tienen mucho impacto en nuestros usuarios o clientes a la hora de que resuelven en buena medida sus necesidades y sus problemas, pero que no nos cuesta mucho hacerlas y esos tienen que ser nuestros quick wins, ¿vale? Y esa es una segunda etapa de esta fase de ideación, porque luego nos vamos a encaminar a aterrizar esas ideas, pero solo las que hayamos seleccionadas. Y entonces es posible que en estos dos momentos de la fase de ideación necesite cambiar un poco el chip, ¿no? O sea, de ir a un momento en el cual vamos a crear, vamos a dejar que fluya las ideas a un momento en el cual, bien, hemos terminado o en principio este primer ejercicio de ideación, vamos ahora a analizar bien todas estas ideas. Para hacer todo esto, pues hay muchas herramientas. Yo aquí solamente os pongo un resumen, una breve enumeración de ellas. Brainstorm es una herramienta muy conocida, os sonará a muchos de vosotros, una tormenta de ideas donde, a pesar de que pueda parecer algo caótico, es un ejercicio que tiene que estar bien conducido. Primero de todo, tiene que centrarse muy bien el foco, centrarse muy bien el objetivo para hacer un brainstorm. Estamos aquí para idear en torno a este problema. Si no tengo bien definido el problema, el brainstorm va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, a partir de ahí tengo que dar bien unas pautas de trabajo, porque entramos en una fase creativa, tengo que establecer que no se trata de el cómo vamos a desarrollar, ¿no? Esta fase. No se trata de cuestionar o criticar cada idea, sino de generar ideas, crear esa dinámica. Entonces, a partir de ahí tengo que establecer unas pautas de tiempo. Por ejemplo, pues vamos a estar 15 minutos sacando ideas. Cada uno de vosotros pues las apuntáis en un post-it, las pegáis en la pared o las apuntáis en una hoja y luego ya las compartimos entre todos. El cómo lo quiero hacer tiene que estar claro y bien definido, ¿no? Y unas pautas y unas reglas de juego. De aquí no hay idea mala, no hay que ser crítico con una idea o con otra, porque si no mataría la creatividad. Eso es un brainstorm, pero luego la segunda parte de ese brainstorm, en la cual también tengo que delimitar tiempos, es el analizar, agrupar y valorar esas ideas. El reverse brainstorm es el mismo concepto, pero es reverse porque lo que hacemos es, más que orientarnos a solucionar un problema, la pregunta es al revés. ¿Qué podríamos hacer para empeorar aún más la situación? Imaginemos que estamos en un servicio o tenemos un producto que no consigue las cifras de venta. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer para
empeorarlo aún más, ¿no? Esto puede parecer una tontería, pero introduce un elemento divertido, ¿no? Y relaja mucho, porque la gente cuando empieza a decir, aquí sí que van a surgir ideas disparatadas, ¿no? Y si luego le damos la vuelta a esas ideas disparatadas, tendremos las buenas ideas, ¿no? Entonces un reverse brainstorm es como un brainstorm, pero planteándonos cómo lo podríamos empeorar aún más y desde un punto de vista buscando esa diversión, ¿no? Y relajando tensión que pueda existir. Después tenemos técnicas como el Scamper, orientado a un producto o servicio que podamos sustituir, etcétera. Sesiones de co-creación y, por último, herramientas como las que veis al final, Top 5, Gut Check o la matriz de impacto viabilidad, que van a ir más encaminadas a la ponderación y la selección de las ideas que creemos que son más viables, que tienen mayor impacto y que nos cuestan menos. Con esto no pretendo entrar en detalle en cada una de estas herramientas. Os animo a ver los contenidos de la asignatura y solamente quería haceros una breve enumeración, destacaros que hay dos tipos de, por así decirlo, de herramientas. Herramientas que favorecen la generación de ideas, las 4 primeras, y las últimas 3 que lo que van a hacer es permitirnos esa priorización. Os animo a ver toda la documentación disponible en la asignatura y, por último, animaros a participar y a entrar en contacto entre vosotros a través del foro y utilizar todos los recursos disponibles en la asignatura. Muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.